Bien, vamos a empezar con los primeros pasos, ¿sí? Para ir desde donde nosotros conocemos, que es el manejo del lenguaje C, al manejo del lenguaje C++. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que son las modificaciones menores, que son simplemente modificaciones en cuanto a la sintaxis en el lenguaje. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el lenguaje C es un lenguaje que hace foco en el manejo de funciones, en el diseño y uso de funciones, mientras que el C++ va a hacer foco en el manejo de los datos, lo cual cambia en forma radical la forma de pensar nuestras aplicaciones. Pero bueno, en esta primera etapa simplemente vamos a ver algunas de estas modificaciones menores que son simplemente cuestiones de sintaxis. Vamos a ir con las más menores de todas, que una es lo que es la extensión del archivo. Nosotros veníamos de manejar aplicaciones, los códigos fuentes con la extensión .c, y en C++ se van a manejar con extensión CPP, ¿sí? De C++. A su vez también se van a compilar con el G++ en vez del GCC que veníamos utilizando en Info1. En algunos entornos, en vez de usar una extensión CPP, ¿sí? Se utilizan la C mayúscula como extensión. Otra cosa también muy menor es la forma de hacer los comentarios. El C++ introduce el comentario por línea, que es simplemente el doble dividido, el cual fue adoptado, ¿sí? En el ANSI C y se utiliza normalmente hoy en el lenguaje C. Vamos a ver que muchas de estas modificaciones menores, que vamos a ver a continuación, van a estar presentes en el lenguaje C. Algunas han sido ya aceptadas por el ANSI C y otras simplemente las introdujo el compilador. Sigamos con la conversión explícita de tipo, también conocida como casteo. Simplemente va a cambiar la forma en que se escribe este cambio, en donde cuando quiero que una variable, por ejemplo en este caso el número 25, que es un dato tipo entero, se comporte como double, lo voy, ¿sí? A escribir como si fuese una función, ¿sí? Double, y le estoy pasando el dato 25. Esto está relacionado, en cierta manera, con la importancia que empiezan a tener los datos dentro del lenguaje C++. ¿Sí? Declaración simplificada de variables tipo enumeración. ¿Sí? Bueno, en un color rojo igual 3, verde 5, azul 7 y por ende amarillo 8, es algo típico que podemos hacer en el lenguaje C. Ahora, sin necesidad de un typedef, yo puedo usar color sin necesidad de poner el enum adelante. Eso es porque color ya pasa a ser un tipo de dato dentro de C++. Al igual que en C, voy a poder poner A igual rojo. Lo que no voy a poder poner es B igual 5 directamente. Voy a tener que castearlo. ¿Sí? En este caso lo estamos casteando en formato C++. Lo mismo podemos hacer con las estructuras. ¿Sí? A partir de ahora yo declaro una estructura, en este caso X y Z, y automáticamente la puedo empezar a utilizar como si fuese realmente un tipo de dato. X y Z, var, en este caso la declaración. En cuanto a lo que son operaciones de entrada y salida, dentro de lo que es el lenguaje C tradicional, lo relacionamos a lo que es el stdio.h, Standard Input Output, ¿sí? Donde tenemos para la salida típicamente el printf o el puts, por ejemplo, o para la entrada estándar lo que es un scanf o fscanf y un fgets. Dentro de C++ vamos a tener, ¿sí? El mismo concepto de entrada y salida estándar a través de lo que es el archivo de cabecera iostream. Otra cuestión particular es que los include, como vemos acá, no requieren el punto H, la extensión. Entonces, en este simple ejemplo, vamos a ver cuáles son, ¿sí? Los métodos que utilizamos para enviar un dato, en este caso a la pantalla.
El análogo a lo que es un fprintf sería el cout que tenemos acá. Cout lo que va a hacer es manejar todo lo que es flujos de salida y en este caso va a imprimir texto lado y luego el valor de num, ¿sí? Que en este caso va a ser un 2. Como vemos, no va a requerir que indiquemos que lo que queremos imprimir es un valor numérico con un determinado formato. Cout va a interpretar la variable num, que es del tipo entero, y lo va a imprimir directamente en formato entero decimal. Así va a seguir imprimiendo el cálculo que haga num por num. Y este endline que tenemos acá, ndl, sería lo análogo a un barra n en el printf. Para el ingreso de datos, lo que vamos a tener es un cin, ¿sí? Que me va a permitir, digamos, lo análogo a un scanf, y me va a permitir ingresar un dato y almacenarlo dentro de la variable num. Al igual que lo podemos hacer en printf, es darle un cierto formato a una variable, es decir, yo quiero imprimir esta variable de tipo entero y num en formato decimal, ¿sí? Podría agregar modificadores sobre cout para que lo imprima en formato hexadecimal, o si tengo una variable de punto flotante, indicar la cantidad de decimales o el ancho que quiero que ocupe una variable. Es decir, que existen determinados modificadores para formatear la salida de los datos. Bueno, y como dijimos, no hace falta especificar el tipo de dato. Estos operadores, cin y cout, están, como vamos a aprender un poquito más adelante, están sobrecargados. Esto permite, ¿sí?, que cout sepa cómo tiene que procesar los datos, ya sea datos que están predefinidos en el sistema, como puede ser una variable tipo int, double, ¿sí?, o aquellas que definamos nosotros como usuarios, una estructura tradicionalmente. Para que esto compile, para que esto funcione, vamos a tener que agregar un espacio de nombres, que es también algo que se agrega dentro de los conceptos de C++, que obviamente vamos a ver, pero más adelante, de forma tal de que cout, cin y endline forman parte de este espacio de nombres. Por lo tanto, si yo no indico que usemos este espacio de nombres, me daría error durante la compilación. Dentro, digamos, del manejo de entradas y salidas, vamos a poder también manejar entradas y salidas a archivos. Recordemos que para Linux y para varios sistemas operativos, todo se puede resumir en un archivo, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, lo que voy a hacer es agregar el header fstream, filestream, y operar en base a este filestream. En este caso lo que estoy haciendo es creando lo que antiguamente llamaríamos una variable, hoy ya le vamos a empezar a llamar objeto, x y z, es un objeto que me va a permitir, ¿sí?, dialogar con un archivo dentro de nuestro espacio de fichero, de almacenamiento, en este caso fichero.txt, y lo vamos a manejar solo como salida o fstream, output file stream. Y ahí podremos escribir información sobre este archivo, pero fíjense que estoy usando x y z como si antes estaba usando cout, ¿sí? Ahí vemos que cout no es nada más ni nada menos que un objeto que me permite escribir sobre la pantalla, así como teníamos el standard out, ¿sí? En C, ¿sí?, tenemos cout dentro de C++. Y entonces, como antes yo creaba un archivo con fopen, creaba un file asterisco, por ejemplo, x y z,
A partir de ese momento, X y Z era análogo a standard out. Bueno, ahora este X y Z abierto con este OFStream va a ser análogo al cout y lo vamos a poder usar tal cual usamos cout. Y como todo recurso, en este caso un archivo, una vez que lo uso, lo dejé de usar, lo voy a tener que liberar. Entonces hago un xyz.close. Esto también es algo que empieza a manejar en el lenguaje C++, sí que esta función close, que en rigor vamos a empezar a llamar método, forma parte del dato x y z, del objeto x y z. ¿Sí? Los datos no solamente van a albergar información numérica, ¿sí? o un string, sino también que van a poder tener asociados a ellos funciones o métodos. Alguno me podrá decir que en C uno puede tener un puntero a función asociado dentro de una estructura. Bueno, sería algo similar, pero con un poquito más o con bastante más potencia. Por su parte, si quisiéramos tener un archivo de solo lectura como ingreso a mi sistema, voy a crear un objeto ABC del tipo ifstream. Y voy a usar métodos que van a estar embebidos dentro del objeto ABC, como ser getLine, para leer el archivo, ¿sí? Y de vuelta voy a poder usar el método close para liberar el recurso cuando no lo requiera más. Un detalle de sintaxis nada más, si yo no quiero usar el espacio de nombres std para que mi aplicación compile, lo que voy a tener que hacer es que en aquellos lugares, ¿sí? Aquellas palabras que formaban parte de este espacio de nombres, le voy a tener que decir que los vaya a buscar, ¿sí? Al espacio de nombre std. Y eso lo voy a hacer con std doble dos puntos. Este doble dos puntos lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Sí? Siguiendo con las modificaciones menores, un tema ¿sí? que se suma al lenguaje es la declaración de variables en cualquier parte, ¿sí? de un bloque. Simplemente yo tengo que declarar la variable antes de utilizarla. No hace falta que declare las variables al inicio del bloque. Siguiendo con esta línea, yo voy a poder crear una variable dentro de un bloque y que esa variable tenga existencia dentro de ese bloque nada más. En este ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener una declaración de x fuera del bloque y una declaración dentro del bloque. No hay duda que el primer cout me va a imprimir el valor 2. Ahora, ¿qué va a pasar con el segundo cout? Que está dentro del bloque donde estoy declarando otra variable de x. Bueno, la realidad es que antes de este punto, la variable de x que existe es la que está declarada al principio. Por lo tanto, vamos también a imprimir 2. Ahora, luego de esta declaración, el siguiente cout va a tomar la variable x que lo precede. Por lo tanto, va a imprimir 3. Ahora, cuando termina el bloque, ¿sí? Esta variable x desaparece. Por lo tanto, el último cout va a imprimir 2. Este tipo de declaraciones, si dentro de bloques o que existan solamente dentro de un bloque, es muy común en los bloques for, si la sentencia for, en donde la variable i, en este caso el que se usa como contador de bucles, va a tener existencia solo dentro de este for. Cuando el for termina su ejecución, la variable i desaparece. Otro punto interesante con respecto a lo que son las visibilidades de las variables es el operador doble dos puntos o dos puntos dos puntos, que es el operador de resolución de visibilidad. En lenguaje C, ¿sí? Si yo tengo una variable global llamada A y una variable local llamada A,
¿sí? El lenguaje va a ver solamente la variable local. Es imposible que vea a la variable global. Si a mí me interesa dentro de esa función ver a la variable global, no me va a quedar otra opción que modificar internamente el nombre de la variable. Entonces la variable que se llamaba A, le llamaré B, por ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo. Tengo la variable global x y la variable local x también. La global inicializada en 2 y la local inicializada en 4. El primer cout, ¿sí? Uno dice, bueno, acá tengo una x y esta x es local, ¿sí? Sin embargo, x todavía no está declarada en forma local. Por lo tanto, el primer cout va a hacer referencia a, a la variable global y va a imprimir un 2. Mientras que el siguiente cout va a imprimir el valor 4 que hace referencia, ¿sí?, a la variable x local. Ahora bien, si a partir de este punto a mí me interesa ver la variable global, lo que voy a hacer es usar el operador de resolución de visibilidad, que lo que va a hacer es ir a ver a la variable global. Por lo tanto, me va a imprimir un 2. Si la variable global no existiese, esto me daría error de compilación. Bien, el especificador const en el uso de variables. Bueno, similar a lo que es el lenguaje C, el especificador const, lo que intenta hacer es definir un espacio de memoria donde voy a guardar un dato el cual no se va a modificar a lo largo de toda la aplicación. En ese sentido, sería similar a un define, en donde uno, eh, por ejemplo, quiere manejar una cantidad máxima de datos y hace un define max y le asigna un valor, por ejemplo 100. A partir de esa definición, en todos los lugares donde haga referencia a max, voy a estar haciendo referencia a ese valor 100. En este sentido, voy a poder crear un espacio de memoria constante, en este caso size, al cual le voy a asignar el valor 5 y lo voy a poder utilizar luego dentro de toda mi aplicación a sabiendas de que ese dato no va a variar en toda la aplicación, ¿sí? Vulgarmente podemos decir que es una variable constante. Si bien tienen el el especificador const y el define ciertos atributos similares, también son diferentes. Si el define, hay que tener en cuenta que es una directiva que se resuelve en tiempo de precompilación. Y const, ¿sí?, se resuelve en tiempo de compilación y posee las mismas reglas de visibilidad, duración y tipo de datos que poseen las variables del lenguaje. Supongamos el siguiente ejemplo. Tengo una función donde internamente tengo una variable local llamada pi. Si me agregan un define de pi, ¿sí?, dentro de mi aplicación, dentro del código fuente, al momento de compilar, el precompilador me va a reemplazar, ¿sí?, el pi por este 314, generándome un error de compilación, entonces no lo puedo hacer. En cambio, con una variable, con una constante, esto no me generaría a mí un inconveniente, ya que dentro de la función lo que voy a tener es la declaración de pi como variable local y eventualmente, si quisiera usar la variable global, tendré que hacer uso al doble dos puntos. Así como tenemos el especificador const para espacios de memorias que se asemejan a una variable, también lo vamos a tener para punteros. El primer modificador const para punteros es el puntero variable, ¿sí?, que apunta a un espacio de memoria constante, ¿sí?, o a una variable constante, ¿sí? ¿Qué es lo que usábamos en Info 1?
Es el, el ejemplo clásico cuando llamamos a la función string compare, en donde le pasábamos las direcciones de inicio de cada uno de los strings y queríamos asegurarnos que el dato que estaba siendo apuntado por esos punteros no sean modificados. Es decir, que a lo que yo estoy apuntando es constante. Mi puntero puede variar, pero no lo que está apuntando. En Info 2 se va a agregar, ¿sí?, el concepto de puntero constante, siendo que yo voy a tener un puntero constante y a aquello que voy a estar apuntando sí se va a poder modificar. ¿Mm? Lo único que cambia es la ubicación de dónde va el const. Esto puede ser a veces confuso al momento de manejarlo. Recuerden cómo escribíamos punteros const en info1 y ahí rápidamente vamos a poder relacionar cómo es que se escribe para cada caso. Para terminar con este concepto de const, recordemos que dentro de lo que es el ANSI C, digamos, el C tradicional, una variable declarada como const puede ser modificada a través de un puntero. Entonces, este pequeño código que tengo acá, donde yo tengo una variable i del tipo const, declaro un puntero, apunto al contenido de esa variable y en C le podría estar modificando el valor. Sin embargo, en C++ esto me daría error de compilación. El especificador inline va a permitir que en tiempo de compilación la llamada a una función se reemplace por el código correspondiente en el punto en donde se realiza la llamada. Esto va a hacer que mi código sea más rápido. Es muy similar a lo que es una macro, pero en lugar de ser una directiva al precompilador, es un requerimiento al compilador. Y su sintaxis es similar al de una función, de hecho, es una función. Esto es muy común o es muy útil cuando hacemos ciclos repetitivos en donde lo que es el llamado a una función y el pasaje de parámetros, ¿sí?, que insume un tiempo que puede ser despreciable en una sola llamada, pero cuando está dentro de un ciclo repetitivo puede llegar a tener una cierta incidencia, ¿sí?, se reemplaza entonces ese llamado por el código en la línea. Existen dos formas de definirlas. Una es escribiendo directamente en forma explícita el modificador inline y la otra es en forma implícita escribiendo toda la función en una misma línea. En cualquier caso, esto es solo una recomendación al compilador. El compilador puede, ¿sí?, optar por hacer el reemplazo en línea o hacer el llamado a la función. Sobrecarga de funciones u overlap. C++ va a permitir definir diferentes funciones que posean el mismo nombre, pero diferentes argumentos. En este ejemplo tenemos dos implementaciones de la función stringCopy con diferentes argumentos. Vemos que los dos primeros argumentos en cada implementación son iguales y la segunda implementación tiene un tercer argumento. En este caso, cuando estamos llamando a la función stringCopy pasándole dos argumentos del tipo string, o char asterisco en este caso, el compilador va a analizar estos argumentos, va a analizar los argumentos que tiene en las implementaciones y va a determinar que tiene que usar en este caso la primera implementación. Si hacemos otra invocación a la función stringCopy pasándole un tercer parámetro, el compilador va a volver a hacer este mismo análisis, va a analizar las implementaciones que tiene realizada y va a determinar que la segunda implementación es la que tiene que utilizar para esta invocación. Dicho esto, si llegamos al punto de ver qué tenemos en STRA y en STRB, vamos a darnos cuenta que en STRA vamos a tener el texto aquello y en STRB vamos a tener esto. Lo que hay que tener en cuenta en este punto es que el compilador tiene que poder discernir claramente a qué implementación
tengo que llamar, si tengo dos eh, líneas de argumentos que son muy similares y el compilador no puede discernir a cuál implementación tengo que invocar, me va a dar un error de compilación. Y por lo otro, esta decisión de a qué función o a qué implementación de función voy a llamar se hace por los argumentos, nunca por el eventual valor de retorno. Valores por omisión, ¿sí? Supongamos acá tenemos la función módulo que recibe un array de doubles y un número n, una cantidad n, que va a ser la cantidad de veces que se va a tener que repetir mi ciclo for para hacer, en este caso, la suma de los primeros n elementos que tengo en el array. Si a esta función la invoco pasándole un array y una cantidad determinada, vamos a tener que el ciclo for se va a repetir 6 veces, ya que n adoptó el valor 6 que le estamos pasando por argumento. Ahora bien, supongamos que quiero tener un comportamiento predefinido en donde no quiero mandarle la cantidad de elementos que quiero sumar. Con lo que vimos recién, podríamos hacer una segunda implementación de la función módulo en donde no reciba el segundo parámetro, la cantidad, y darle un tratamiento especial. Por ejemplo, decir que en caso de no recibir o no enviarse el parámetro n, la suma, lo que se haga con el módulo, sea sumar los tres primeros elementos. C++ me agrega otra opción que es el pasaje de parámetros por omisión. Entonces, si yo tengo previsto que un parámetro puedo o no enviarlo, lo que voy a hacer es asignarle un valor por omisión. Es decir, si no me pasan el parámetro n, lo que voy a hacer es adoptar el valor 3. Entonces, en este caso, vamos a hacer que este ciclo for se repita 3 veces. Lo que hay que tener en cuenta acá es que todos los parámetros por omisión tienen que estar luego de los parámetros mandatorios. Yo no puedo tener un parámetro por omisión y luego uno mandatorio. Primero van a ir todos los parámetros mandatorios y luego los parámetros por omisión. Y los parámetros por omisión se van a ir omitiendo de atrás hacia adelante. Es decir, si tengo 3 parámetros por omisión y omito uno de ellos, el que se va a omitir es el último, y ese último va a ser el que tome el valor que se haya predefinido. Bien, acá ya nos estamos metiendo en algún sentido, en alguna modificación más interesante dentro de lo que son las modificaciones menores del C++. Lo que se llaman variables por referencias o alias. La declaración es con un simple ampersand. Lo que voy a hacer es definir una referencia, en este caso la llamamos irref, y vamos a decir que irref es un alias de la variable i. A partir de este momento, irref e i serían la misma variable. Es decir, que si ahora yo digo irref igual 2, lo que voy a estar haciendo es poniendo un 2 en el espacio de memoria correspondiente a la variable i. Hay que tener en cuenta que cada vez que declaro una referencia, sí o sí tengo que referenciarlo a una variable. Si yo quiero declarar una referencia y no asignarla a ninguna variable, esto me va a dar un error de compilación. Volvamos un segundito a Informática 1 y veamos el siguiente código. Tengo dos variables, k y j, k en 1 y j en 2. No hay duda que si queremos ver la salida del primer cout, lo que vamos a tener es k1 y j2. Luego llamar a la función permutar e Informática 1 mediante, los valores de k y de j no variarían. Sin embargo, ya estamos en Informática 2 y viendo el tema de pasaje por referencia, analicemos el siguiente código. Tengo la función permutar, en donde lo que voy a estar recibiendo son la referencia de k y la referencia de j, es decir, a es k y b es j. Por lo tanto, al momento de hacer esta permutación, a por b, voy a estar permutando realmente k y j.
Esto es lo que se conoce como pasaje por referencia. Y fíjense que no hace falta usar el operador de dirección. ¿Por qué? Porque A y B son las variables directamente K y J. La salida, entonces, de nuestro segundo cout va a ser los valores de K y J permutados. K va a ser 2 y J va a valer 1. Así como podemos pasar parámetros o argumentos por referencia, también los vamos a poder retornar. Veamos esta función en donde no solo recibo referencias de variables, sino que también las voy a poder retornar. Esta sentencia que en Informática 1 sería imposible porque del lado izquierdo del igual no podría tener una invocación o una función, en C++ es válido siempre y cuando maxref me esté retornando una referencia. Analicémosla brevemente. A es el alias de K y J es el alias, perdón, y B es el alias de J. Al momento de evaluar A y B, si A es mayor a B, lo que va a retornar es A. ¿Sí? A es la referencia de K. Por lo tanto, lo que va a tener esta sentencia del lado izquierdo del igual es acá. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es K igual 0. Por el contrario, si B es menor a A, lo que vamos a tener es que en esta asignación vamos a tener J igual a 0. El resultado de esto es que el mayor de los dos, sea K o J, le vamos a asignar el valor 0. Gestión dinámica de memoria. Vayamos un breve repaso a lo que es una implementación en C, lo que vimos en Informática 1. Para solicitarle memoria al sistema operativo, usábamos las funciones malloc o calloc, en la cual teníamos que pasar la cantidad de bytes requeridos, en el caso de malloc la cantidad total, y en el caso del calloc la cantidad de elementos y el tamaño de cada elemento. Típicamente para hacer esta solicitud hacíamos uso del operador sizeof. Teníamos también la posibilidad de hacer un realloc, es decir, de redimensionar este bloque de memoria, y siempre que pedimos un recurso, necesitamos un recurso y ya dejamos y no necesitamos seguir utilizándolo, lo que vamos a hacer es liberarlo, en este caso mediante la función free. Ahora bien, pasemos a C++. C++ va a utilizar dos operadores para hacer la gestión de memoria, que son el operador new y el operador delete. New para lo que es la reserva de esta memoria dentro de lo que es el heap, y delete para su liberación. La sintaxis es un poco diferente a lo que veníamos manejando en C tradicional. Para tomar un bloque de una variable simple, o de una sola instancia de una variable, simplemente voy a poner el operador new y el tipo de dato que me interesa. Y el resultado de esto lo voy a asignar a una variable de tipo puntero, en este caso int. También lo puedo usar para reservar un bloque de memoria, una instancia de una variable, un tipo de dato realizado por el usuario, típicamente una estructura. Fíjense como primer detalle que acá no necesitamos hacer el casteo, que así era necesario hacer con las funciones malloc, que siempre me devolvía un puntero void. Luego de eso lo voy a poder utilizar, ¿sí?, como si fuesen punteros tradicionales. No hay mucha diferencia por el momento en este sentido. Y obviamente una vez que estos recursos no los necesito más, lo que voy a hacer es liberarlos. Delete P o delete Q en cada caso. Si requiero un bloque de varios datos, lo que voy a hacer es una reserva de un array directamente.
Acá no tengo que usar el operador sizeof, nada de eso, de 40 por el sizeof de int. ¿Sí? Directamente le digo, bueno, dame un array de 40 posiciones. Y ese array, la dirección de ese array, se asignaría en R. Lo voy a usar tal cual un bloque de memoria. Y finalmente, cuando ese bloque de memoria no lo requiera más, lo voy a liberar. Fíjense el detalle de la ubicación de donde se ponen los corchetes. ¿Sí? Al igual que en manejo de memoria tradicional de C, cuando hago la liberación del recurso, no requiero definir la cantidad de elementos porque eso ya está gestionado por el sistema operativo. El uso de los operadores new y delete poseen características particulares que van más allá de la simple sintaxis que estamos viendo en este punto, pero esto lo vamos a ver cuando nos adentremos más en el lenguaje. Bien, hasta acá hemos visto las modificaciones menores, ¿sí? Que son básicamente cuestiones de sintaxis. Las modificaciones mayores dentro de lo que es la programación orientada a objetos radica en que la forma de pensar los códigos es realmente diferente. En C, como dijimos al principio de esta presentación, la lógica de diseño de nuestras aplicaciones estaba centrada en la definición, implementación, diseño de muy buenas funciones. Esas funciones iban a recibir datos, los iba a procesar y me iba a realizar una determinada operación, me iba a retornar un valor, iba a realizar una acción determinada. En cambio, en C++, la lógica, el núcleo del lenguaje está en los datos. Esto a principio, cuando uno lo expresa de esta manera, parece un sinsentido, pero cuando vayamos avanzando en las siguientes partes del lenguaje, vamos a ir viendo cómo un simple dato, un simple bloque que alberga información, también va a poder albergar lógicas de negocio, ¿sí? Que nos van a permitir hacer nuestras implementaciones. ¿Tá? Para tener en cuenta esto, más que la sintaxis, lo que cambia sí es la forma en que debemos pensar nuestro código. Bueno, hasta acá hemos llegado. Hasta luego.